quién sería ese diseñador inteligente. After my first two books, Making the Case for Intelligent Design, many readers asked, who do you think the designer is? Después de mis dos primeros libros apuntando sobre ejemplos de diseño en la célula, muchos lectores me han preguntado, ¿quién crees que es ese diseñador? And also they asked, what do you think science can tell us about that question? Y también me han preguntado, ¿qué crees que la ciencia puede decir sobre ese diseñador? My new book, Return of the God Hypothesis, attempts to address the question, precisely that question. Entonces, mi nuevo libro, Regreso de la hipótesis de Dios, trata de dirigirse o responder justamente esa cuestión, esa pregunta. I'm going to share screen and voy a compartir mi pantalla con ustedes. So I'd like to begin with a story. Several years ago, I was recording an interview with an American journalist named Eric Axis. Me gustaría empezar con decir que hace un año más o menos estaba en una entrevista con un presentador de radio que se llama Eric Metaxas. La conexión parece que no está. Can we see the slides? I'm trying to share slides, and I'm not sure if they're showing. I cannot see the full slide. It's small. The text is not showing completely. No se puede ver muy bien la diapositiva. That might be an adjustment on their end. It was showing beforehand. It was just showing the full PowerPoint. Yeah. Let's see. We're just stopping and starting again. Maybe try it again. Now do the screen share. Vamos a tratar una vez más, compartir la pantalla. How's that? Is that any better? Not yet. It's not showing up yet. Not showing. Now, yes. Ahora sí. It is now showing. Yes. Very good. Okay. Very sorry about that. Oh, so let me begin with a story. Several years ago, I was named Eric Metaxas. Algunos años atrás, como decía, estaba en una entrevista con Eric Metaxas. And during the interview, a young woman who was a camera operator began to weep visibly. Y durante esa entrevista, la señorita que estaba grabando con su cámara empezó a llorar terriblemente. Later, she wrote us a letter to apologize for her emotion. Y después nos escribió una carta pidiendo perdón por su expresión de emoción en ese momento. But also to explain what had so moved her while we were discussing. Pero también explicaba por qué el motivo de su emoción en ese momento, en su carta. And here's what she said, and Kizzy, you can just read the quotation from her letter. Y eso fue lo que dijo la joven. Dice, durante toda mi trayectoria universitaria, los profesores constantemente daban conferencias diciendo que, basado en la evidencia que ellos habían provisto, no debería haber manera de que alguien en la clase creyera en Dios. Ellos solían argumentar que la ciencia había sido probada y Dios era, por lo tanto, un mito. Yo no estaba equipada para presentar una oposición válida en un debate. Estaba desesperada por encontrar algo en común entre mis creencias y mi educación científica. It's not hard to see how the young woman who wrote us this letter was named Alicia,
And it's not hard to see how she gained this impression that science was in conflict with belief in God. Esa joven que nos escribió esta carta se llamaba Alicia y no es difícil ver por qué tenía todo ese conflicto de que la ciencia estaba, se opone a Dios. Since 2005, powerful voices in our culture have been telling students and the wider culture that science properly understood undermines belief in God. Desde 2005, muchas mentes y autores conocidos están diciendo en la cultura y en el mundo académico que la ciencia muestra que Dios no existe. Dawkins wrote a book titled The God Delusion, making exactly this argument. Por ejemplo, Richard Dawkins, que escribió el libro La ilusión de Dios, que dice exactamente, presenta este argumento. According to Dawkins, science properly in the universe, only the appearance of design. Y de acuerdo a Dawkins, la ciencia, entendida de su manera apropiada, dice que solamente tenemos la ilusión de diseño en la naturaleza y el universo. And since there is no design, there could be no designer, and therefore no God. Así que si solamente tenemos la ilusión de diseño, entonces no debe haber un diseñador, o sea que no existe Dios. Same issue. There and he has famously made this statement: the universe we observe has precisely the properties we should expect if at bottom there is no purpose, no design, no evil, no good, nothing but blind, pitiless indifference. Y Richard Dawkins dijo esa cita: el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en el fondo no hay diseño, no hay propósito, no existe el bien o el mal, nada más que una indiferencia ciega e implacable. He and other scientists who call themselves new atheists have been very successful at spreading this message. Y Dawkins, juntamente con otros científicos que se intitulan los neodarwinistas, han tenido mucho éxito divulgando esa información. Their message, of course, is quite contrary to the message of the biblical writers. Y el mensaje de esos científicos es increíblemente opuesta al mensaje que encontramos en los escritos judíos o bíblicos. For example, in the Hebrew Bible, we read, "The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of his hands." Por ejemplo, en los escritos hebreos, en la Biblia, vemos que el Salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. In the New Testament, we also read that since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made. Y asimismo, en el Nuevo Testamento vemos que dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Now, these are two very different perspectives, those of the biblical writers and the new atheists. Entonces vemos que son perspectivas completamente diferentes, las de los escritos hebreos y las de los neodarwinistas. And I don't think that's at all surprising that the new atheists and the biblical writers disagree. Y no veo que eso sea una gran sorpresa, que los autores de los escritos bíblicos y los neodarwinistas no estén de acuerdo. But what might surprise you is to know that the modern scientific atheists and the perspective of the founders of modern science disagree. Pero lo que puede sorprendernos es que los neodarwinistas y los fundadores de la ciencia sí están en confronto también en su visión. On your screen, you will see a picture of the title page of a famous work of biology from
the 1700s. Por ejemplo, en la pantalla ahora vemos la primera página de un trabajo de biología del siglo XVII de John Ray. This was written by one of the founders of modern biology, Mr. John Ray, a fellow of the Royal Society. Y el señor John Ray fue uno de los fundadores de la biología moderna. Notice the title of the book. Y pongan atención al título de este libro. The wisdom of God manifested in the works of creation. La sabiduría de Dios manifestada en los trabajos de la creación, en la creación. The title is a paraphrase of that passage from the book of Romans that I read just a minute ago. O sea que ese título es como parafraseado del pasaje de Romanos que leí hace poco. John Ray and many other of the early founders of modern science believed they were revealing the handiwork of God as they studied the natural world. John Ray, así como otros fundadores de la biología moderna, creían que estaban revelando las obras del Creador mientras estudiaban la ciencia, la biología. Here's a short passage from the writings of Johannes Kepler, the great astronomer. Aquí ese es un pasaje corto de Johannes Kepler, el astrónomo muy famoso. And Kezia, you can just go ahead and read this wonderful quotation. Vamos a leer esa cita. Yo estaba simplemente pensando los pensamientos de Dios según él, ya que nosotros los astrónomos somos sacerdotes del Altísimo Dios con relación al libro de la naturaleza. Nos conviene estar atentos no a la gloria de nuestras mentes, más bien, sobre todo, a la gloria de Dios. Kepler, like many of the founders of modern science, believed that science was possible because the natural world was intelligible to the human mind. Kepler, como los otros fundadores de la biología moderna, pensaban que... Could you repeat that last part? I'm Sure. sorry. They believed that science was possible because nature was intelligible to the human mind. It could be understood. Creían que la ciencia es posible justamente porque la naturaleza se puede creer y estudiar por la mente humana. And they believed it could be understood because it had been made by a rational mind. ¿Y por qué se podía entender? Porque fue creada por una mente racional. In fact, the same mind who made our minds as well. De hecho, la misma mente que creó nuestras mentes también. And because our minds had been made in the image of the Creator, we could understand the design and rationality that He had built into nature. Y porque nuestras mentes fueron creadas por la mente del diseñador, nosotros por eso podemos entender el diseño que Él ha puesto en la naturaleza. This was one of the key assumptions about nature that made science possible. Y esa fue una de las visiones sobre la naturaleza, la cual hacía que la ciencia fuera posible. We see this same perspective reflected in the works of Robert Boyle, the great chemist. Vemos esa misma perspectiva en el trabajo del gran Robert Boyle. He thought of nature as a beautifully designed system, something like a sophisticated machine or clock tower. Boyle pensaba que la naturaleza era como un reloj excepcional, como algo muy sofisticado. Therefore, it had a rationality that we could understand as well. Y lo que dice que tenía era racional, algo que también podemos entender con nuestras mentes. And here's another wonderful quote from Boyle that you can read, Kezia. Y otra cita muy increíble de Robert Boyle dice: la naturaleza es como un reloj excepcional en el cual todas las partes están tan hábilmente fabricadas que la máquina puesta ya en movimiento hace que todas las cosas procedan de acuerdo con el diseño del artífice. This idea that nature revealed an underlying order or design that made science possible reached a almost majestic quality in the writing of Sir Isaac Newton. Y esa idea de que la naturaleza contiene esas expresiones de una mente inteligente, una mente racional, fueron como una explosión magnífica en los trabajos de Isaac Newton. The quotation on the screen is a passage from his General Scholium to the Principia, a theological epilogue to his great work on universal gravitation. En su trabajo sobre
Gravitation, uno de sus trabajos más conocidos de Newton, él habló sobre eso específicamente, hablando sobre el sistema solar. In this quotation, he explains that the laws of gravity help us describe the motions of the planets, but they do not explain why the planets were so beautifully configured in the beginning to make a solar system possible. Y la cita dice que aunque estos cuerpos pueden de hecho continuar en su órbita por las meras leyes de gravedad, aún así ellos no podrían de ninguna manera haber obtenido al principio la posición regular de las órbitas por ellos mismos, basados en esas leyes. De este modo, ese bello sistema de Sol, planetas y cometas solo podría proceder del concilio y dominio de un ser inteligente y poderoso. Wonderful. So that all raises a question. How did we get from Sir Isaac Newton and Robert Boyle and Johannes Kepler and John Ray to the modern new atheists? Y eso nos trae una pregunta muy importante. ¿Cómo venimos de Newton y de Boyle y Kepler hasta los modernos, los neodarwinistas modernos que tenemos hoy? Well, there's a long story in the history of ideas, one that I tell in the new book that helps to explain this. Y esa historia yo la cuento en mi nuevo libro que ayuda a contestar esa pregunta. But in brief, the story begins in the 19th century when scientists adopted a much less theistic perspective on their work in natural science. Pero esa historia empieza más o menos en el siglo XIX, donde los científicos empezaron con una visión mucho más naturalista y diferente a la visión que se tenía antes. In 1802, a famous physicist, a French physicist named Pierre Laplace, published a book called The Celestial Mechanics. En 1802, el francés Pierre Laplace escribió un libro que se llama, what's the name of the book again? The Celestial Mechanics. La mecánica celestial de Laplace. And Laplace attempted to do what Newton said could not be done. Y Laplace trató de hacer lo que Newton decía que no se podía hacer. He tried to explain the origin of the solar system by reference to the law of gravity alone. Trató de explicar el origen del sistema solar refiriéndose a la gravedad. He was later called to the Palace of Versailles by Napoleon to receive commendation for his famous work in physics. Y por su trabajo en la física, Laplace fue invitado al Palacio de Versailles por el mismo Napoleón para ser homenajeado por su trabajo. Napoleon did commend Laplace for his scientific work, but he also asked him, why don't you discuss God in your scientific books? Y Napoleón lo felicitó a Laplace por su trabajo científico, pero también le preguntó, ¿por qué no mencionas a Dios en tu trabajo científico? According to an apocryphal report, Laplace is said to have replied, Sire, I have no need of that hypothesis. Y dice, según unos documentos apócrifos, que Laplace le respondió a Napoleón, Señor, yo no tengo necesidad de esta hipótesis. We don't know if Laplace said these exact words or not, but this certainly captured the spirit of his work. No sabemos exactamente si Laplace dijo esas palabras exactas, pero eso sí captura la esencia de su trabajo. And throughout the 19th century, many other scientists also attempted to explain the origin of major events in the history of the universe and life without reference to God. Y durante el siglo XIX, muchos otros científicos trataban de explicar los procesos en la naturaleza y todo lo que vemos alrededor sin hacer ninguna referencia a Dios. Laplace had attempted to explain the origin of the solar system. Laplace trató de explicar el origen del sistema solar. Charles Lyell, and other geologists attempted to explain the great features on planet Earth. Lyell, el geólogo, trató de explicar los rasgos en el planeta Tierra. The mountains, the canyons, the river deltas, all by reference to slow, gradual, and completely naturalistic processes. Lyell trataba de explicar todos esos procesos en el planeta Tierra, haciendo referencias simplemente a procesos naturales. And then in biology, Darwin attempted to explain the origin of species
by reference to a completely undirected and gradual natural process. Y en la biología, Darwin trató de explicar todo eso a través de los procesos naturales y las mutaciones, todo al azar. According to Darwin, living things gave the appearance of design, but were not, but not actual design. Y de acuerdo a Darwin, con sus explicaciones sobre las especies, dice que todo tiene una apariencia de diseño, pero no exactamente tiene diseño. He thought this because he thought the process of natural selection could mimic the powers of a designing intelligence without being guided or directed in any way. Darwin decía que el proceso de selección natural podría ocurrir simplemente de una forma natural sin ser guiado por ningún otro ser. Therefore, we had the appearance of design in nature, but no evidence of an actual designer. O sea que tenemos la apariencia de diseño en la naturaleza, pero no tenemos un diseñador per se. Therefore, many biologists have reflected that he had no need of the God hypothesis. Entonces, muchos biólogos han dicho que Darwin no tenía ninguna necesidad de la hipótesis de Dios. Here's a common statement from a college-level biology textbook that's used in the United States. Aquí es una cita de un libro texto de biología que es comúnmente usado en las escuelas en Estados Unidos. Now, all of these different theories of origins worked together to support a philosophy of science. Entonces, todas estas teorías e ideas sobre origen trabajan juntamente para apoyar una filosofía. Indeed, by the end of the 19th century, scientists believed that they could tell a kind of seamless story about the origin of everything. Y justo al final del siglo XIX, los científicos pensaban que tenían una idea completa del origen de todas las cosas. From the origin of the solar system, to the origin of the great geologic features on planet Earth, to the origin of life and new species. Desde el origen del sistema solar a las cuestiones geológicas y todo lo que vemos en la naturaleza y en el mundo. And their explanations were, of course, completely naturalistic or materialistic. Y sus explicaciones en ese momento eran completamente naturalistas y materialistas. They made no reference to a designing intelligence or to God. No hacían ninguna referencia a una inteligencia diseñadora o mucho menos a Dios. So scholars called this worldview that arose as the result of these scientific theories, scientific materialism. Y eso es lo que muchos estudiosos han nombrado como el materialismo científico, es el resultado de todos sus pensamientos. Materialism can be understood in contrast to the biblical affirmation that in the beginning was an intelligent creator. Y la visión, la cosmovisión materialista es exactamente lo opuesto a los escritos bíblicos de que al principio hubo un creador inteligente. Instead of thinking that in the beginning God said, or in the beginning was the word, as it says in the New Testament, y en vez de decir, como dice en el Nuevo Testamento, que en el principio era Dios, en el principio era el verbo, materialism denies there was a beginning and says, from eternity past were the particles and the energy. El materialismo no está de acuerdo con lo que dicen los escritos bíblicos y en contradicción a eso dice que desde la eternidad ya existían las partículas. It then affirms that these particles arrange themselves to be more complex molecules and eventually the first life. Y que esas partículas se volvieron en cosas vivientes complejas y las cosas vivientes tomaron conciencia y eventualmente las cosas vivientes concibieron la existencia de la vida, ¿no? Se creó en la vida. And then that first life evolved to become more complex forms of life
including eventually human beings who can see the eye of God. O sea que las partículas se volvieron cosas vivientes, complejas, y de estas cosas tomaron conciencia hasta que en un punto las cosas vivientes concibieron la idea de Dios. So in the materialistic worldview, there is God, but God only as a concept in the mind of man. Entonces, en la visión materialista sí existe Dios, pero Dios solamente un concepto en la mente humana. Materialism affirms as the thing from, sorry, let me back up. Every worldview must answer the question, what is the thing or the entity or the process from which everything else comes? Cada tipo de cosmovisión tiene que contestar la pregunta de dónde vinieron todas las cosas que existen. In materialism, the thing from which everything else comes is matter and energy. Y en el materialismo, la cosa o el origen de donde vienen todas las otras cosas es simplemente la materia y energía. And then eventually the idea of God arises. Y entonces de eso, de la materia y energía, eventualmente la idea o el concepto de Dios proviene. In theism, it's the exact reverse. God is the thing from which everything else comes, and then he brings matter into existence and shapes it into the designs we see in the world. Y en el teísmo es una visión totalmente opuesta al materialismo, que dice que Dios es el origen o la cosa de donde todas las otras cosas, la materia y la energía provienen. So which of these two worldviews is correct, and what can science tell us about that question? Así que, ¿cuál de estas dos cosmovisiones está correcta y qué nos puede decir la ciencia a ese respecto? Richard Dawkins says that the world we observe has precisely the properties we should expect if materialism is true. Richard Dawkins, como dijimos antes, dice que el mundo en que vivimos tiene todas las propiedades que se pueden esperar si nos basamos en una visión materialista. But I disagree, and I think three major discoveries in modern science support a theistic worldview against a materialistic one. Y yo no estoy de acuerdo, y creo que hay tres descubrimientos en las ciencias, en tres áreas específicas que refutan esa visión de que todo se originó con base en el materialismo. The first major discovery that is unexpected from a materialistic point of view occurred in the field of astronomy and cosmology about 100 years ago. Más o menos 100 años atrás fue que en el ámbito de la astronomía y la cosmología surgió esa primera evidencia que se opone a la visión materialista. A major figure in making that discovery was the American astronomer Edwin Hubble. El astrónomo americano Edwin Hubble es la persona que hizo ese primer descubrimiento. He and other astronomers in the 1920s began to use large domed telescopes to survey the night sky. En los principios del siglo XIX, Hubble y otros astrónomos empezaron a usar telescopios específicos para observar el cielo por la noche. This is a picture of the famous 100-inch telescope at the Mount Wilson Observatory in Southern California, the very one that Hubble used. Esa es una foto del telescopio Hooker de 100 pulgadas, el cual usó Hubble y estaba ubicado en Mount Wilson, en California. And here's a picture of Hubble at his observational station inside the telescope. Y esa es una foto de Hubble dentro del telescopio mirando el cielo por la noche. Now, during the 1920s, they made a startling discovery about little tiny points of light in the night sky. En 1920, un descubrimiento sobre esos punticos de luz en el cielo surgió. He discovered that night sky was peppered with what were then called nebula. Hubble descubrió que el cielo por la noche estaba lleno de esos punticos blancos que se llamaban nebulosas.
And here are some pictures of these nebular structures that he discovered. And these are his original photographic plates. Esas son algunas de las fotos originales de Hubble, que descubrió esas nebulosas en el cielo. Here's a spiral nebula. You can see this beautiful structure. Now, prior to Hubble, these nebula structures were known to exist, but no one knew whether they existed within our galaxy or whether they were beyond our galaxy. Antes del descubrimiento de Hubble, se conocían esas nebulosas, esas estructuras, pero no se sabía si estaban dentro de nuestra galaxia o afuera. In fact, in 1920, there had been a great debate about the nebula at the Smithsonian Institution. De hecho, en 1920 hubo un gran debate acerca de las nebulosas en el Instituto Smithsonian. One astronomer, Harlow Shapley, thought that the nebula, these spiral nebula, were simply gas clouds around stars within our own Milky Way. Uno de los astrónomos en ese debate, Harlow Shapley, pensaba que esas nebulosas espirales eran nada más que nubes de gas alrededor de estrellas dentro de la Vía Láctea. But another astronomer, Eber Curtis, thought that these spiral nebula were island universes or separate galaxies beyond our Milky Way galaxy. Pero otro astrónomo, Eber Curtis, pensaba que las nebulosas espirales eran universos islas que estaban más allá de nuestra galaxia. Edwin Hubble was able to settle this debate using breakthrough measurements, using something called the cosmological distance ladder. Usando algo llamado una escalera cosmológica específica, una herramienta específica que usó Hubble, pudo comprobar realmente de qué se trataban esas nebulosas. The cosmological distance ladder was a method that had been developed for studying distances to remote objects in the night sky. Y ese sistema fue desarrollado para medir la distancia de objetos en el cielo por la noche. The astronomer who developed this method was the American astronomer Henrietta Leavitt. Y la astrónoma que descubrió eso fue la conocida Henrietta Leavitt. La cual usaba variables cafeína Hubble para was able ayudar. to use this method just to Hubble was able to use this method to measure the distance to a nearby nebular structure called the Andromeda Nebula. Y usando ese método, Hubble pudo medir la distancia de la nebulosa de Andrómeda y otras nebulosas que se descubrieron. He determined that the distance to that nebular structure was 900,000 light years. Y determinó que la distancia entre esas nebulosas eran de 900,000 años luz. And yet, the distance across the whole of the Milky Way was understood at the time to be only 300,000 light years. Pero en ese tiempo se entendía que toda la distancia de la Vía Láctea era de solamente 300,000 años luz. And that meant that the Andromeda Nebula must lie beyond our Milky Way. It couldn't lie within it. Lo que significaba entonces que la nebulosa de Andrómeda tenía que estar más allá de la Vía Láctea, no dentro de nuestra galaxia. And that was Hubble's first discovery, that there are many in the universe, not just our Milky Way. Entonces ese fue el primer descubrimiento de Hubble, de que hay muchas más galaxias, no solamente la nuestra, la Vía Láctea. To get a sense of the massive extent of our universe, keep your eye on this little square. It's a quadrant within what's called the Hubble Deep Field. Y si miramos en este cuadrito, que es un pequeño cuadrante del ámbito visual en el espacio, podemos tener una noción de cuán grande es el universo. We're now going to magnify that quadrant to see just how many galaxies occupy a tiny little square of space. Y si ampliamos ese cuadrante, podemos ver cuántas galaxias más están en solamente un cuadrito, un
espacio pequeño. So about 100 years ago, we were able to learn that we live in a much more expansive and grand universe than we ever imagined. Así que más o menos 100 años atrás pudimos descubrir que estamos en un universo que es mucho más grande y amplio de lo que imaginábamos. But Hubble discovered something else about these galaxies. Pero Hubble también descubrió algo más acerca de esas galaxias. He also discovered that the galaxies were moving away from us. También descubrió que las galaxias estaban moviéndose hacia allá, alejándose de nosotros. And he also discovered that the galaxies that were further away were moving away faster than the ones that were close at hand. Y también descubrió que las galaxias que estaban más allá o más lejos estaban moviendo más rápido que las que estaban más cerca de nosotros. And to explain that relationship, he and other astronomers suggested that the universe was actually expanding, something like a balloon. Y para explicar esa dinámica, él y otros astrónomos dijeron que el universo estaba en expansión, casi como un globo cuando se está llenando. We could think of that as a spherical expansion. The galaxies further out are moving very fast away from us. The ones that are closer together are moving away, but not quite so fast. Y en esa explicación se dijo entonces que las galaxias que están más lejos de nosotros están moviendo más rápido en comparación con las que están más cerca, que se mueven más lentamente. But that had an interesting implication for the history of the universe. Pero eso tuvo una implicación muy interesante acerca de la historia del universo. If the universe is expanding outward in the forward direction of time, then that would mean that if the universe were expanding outward in the forward direction of time, then at every point in the past, it would have been smaller and smaller and smaller. Eso quiere decir que si el universo se está expandiendo hacia adelante, pero distante de nosotros, quiere decir que anteriormente se estaría moviendo mucho más de lo que se entendía. And therefore, if we wind the time clock backwards in our mind's eye, if we back extrapolate, we would eventually come to a place where the expansion must have started. Entonces, si caminamos hacia atrás, vamos a eventualmente llegar a un punto en donde esa expansión debe haber empezado. Where all the matter and energy of the universe would have congealed to a starting point. Donde toda la materia y energía en el universo debe haber convergido a un punto inicial. And that point would arguably mark the beginning of the universe. Y ese punto inicial entonces marcaría el comienzo o el principio del universo. This was a conclusion that was disturbing to many scientists. Y esa conclusión trajo mucho conflicto para muchos científicos. Many had assumed, based on their worldview of materialism, that the universe should have existed eternally without having a beginning. Muchos de ellos, basados en su visión materialista, pensaban que el universo debe haber existido infinitamente sin tener un principio exacto. One scientist who was very troubled by this discovery was Albert Einstein. Y un científico que se molestó demasiado por ese descubrimiento fue Albert Einstein. Einstein had developed a theory of gravity in 1915 called general relativity. En 1915, Einstein había descubierto la teoría de relatividad. His theory implied that massive bodies actually curved space, or space-time, as he called it. Y en su teoría, Einstein dijo que cuerpos se curvaban en el espacio y en el tiempo. But that implied that there must be an outward pushing force to counteract gravity. Entonces, eso implica que hay de existir una fuerza afuera que está empujando esos cuerpos en contra de la gravedad.
Indeed, if gravity were the only force, then the universe would have long ago collapsed back onto itself. Entonces, es decir, que si la gravedad fuera la única fuerza, entonces el universo se hubiera colapsado dentro de sí mismo. Like a giant black hole with no empty space. Yeah, a giant black hole with no empty space. Como un hueco negro sin ningún espacio en blanco. But we don't live in a world with no empty space. So Einstein inferred that there must be an outward pushing force in opposition to gravity to create the empty space. Pero como no vivimos en un universo con espacios vacíos, entonces Einstein dijo que hay que existir una fuerza afuera que está empujando en contra la gravedad. But that also implied that the universe is expanding and Pero, therefore must have had a beginning. pero eso también implica que el universo se está expandiendo, o sea que hubo que existir un comienzo, un principio. Einstein disliked this implication of his own theory. Y a Einstein no le gustó nada esa implicación de su propia teoría. So he proposed that the outward pushing force, which he called the cosmological constant, was exactly balanced with the inward pulling force of gravitation. Y entonces Einstein dijo que el constante cosmológico, que es la fuerza de afuera, está completamente balanceada con la fuerza que está empujando de dentro hacia afuera. In that way, he attempted to get around the idea of an expanding universe and the implication of the beginning. Y con esa conclusión trató de sacarse de esa, de la cuestión de que el universo debe haber tenido un principio. Se trató de salir de esa idea. Nevertheless, the heavens talked back. Pero sin embargo, los cielos hablaron, contestaron. The evidence of the expanding universe discovered by Hubble showed that the universe was in fact expanding. It wasn't static. La evidencia de que el universo estaba en expansión que descubrió Hubble mostró que el universo sí está en expansión, que no es estático. Einstein learned about this evidence in 1927 in a taxicab ride with the famous Belgian priest Georges Lemaitre. Y juntamente con el padre Georges Lemaitre, en 1927, Einstein aprendió sobre esa descubierta de Hubble en un taxi, cuando estaban juntos en un taxi, en 1927. Lemaitre had solved Einstein's equations for general relativity and showed that those equations most naturally pointed to a beginning. Y Lemaitre había resuelto las ecuaciones de Einstein y lo que conclujo, la conclusión fue que sí apuntaban a un comienzo, a un principio. But he also knew of the astronomical evidence of the expanding universe. Pero también sabía de la evidencia astronómica acerca de un universo en expansión. So he brought the observational evidence together with the developments in theoretical physics to formulate what is now known as the Big Bang theory. Entonces juntó todos esos descubrimientos astronómicos y en otras disciplinas para crear lo que conocemos hoy como la teoría del Big Bang. He shared both these lines of evidence with Einstein in 1927. En 1927 compartía esas dos líneas de pensamiento con Einstein. Einstein was still resistant, but in 1931 he went out to meet Edwin Hubble at the Mount Wilson Observatory. Todavía se resistía a eso Einstein, pero en 1931 fue a encontrarse con Hubble en el sitio donde estaba su telescopio. And there he saw the evidence for the expanding universe for himself through Hubble's telescope. Y ahí, usando el telescopio de Hubble, Einstein pudo comprobar por sí mismo la evidencia del universo en expansión. This is a still photograph from some famous newsreel footage from that visit in 1931.
Y esa es una foto que salió en un periódico de ese encuentro entre Einstein, Hubble y Adams. After observing the evidence for himself, 2 weeks later, he gave an interview to the New York Times, Y después, admitting that the universe is not static. It's expanding from a beginning. 2 semanas después de ese encuentro, de poder comprobar por sí mismo de la expansión del universo, Einstein dio una entrevista a New York Times y dijo que el universo no es estático. He later said that his resistance to the evidence for a beginning was the greatest blunder of his life. Y después también dijo Einstein que su resistencia a la evidencia hacia un principio fue el más grande error de su vida, de su carrera. But Einstein was not the only great physicist to resist the idea of a beginning. Pero Einstein no fue el único físico que resistió la idea de un principio. This is a quotation from the famous British astrophysicist, Sir Arthur Eddington, who didn't like the idea of the beginning either. Esa es una cita del inglés Arthur Eddington, un astrónomo que tampoco le gustaba la idea de un principio del universo. Here he says, philosophically, the notion of a beginning to the present order is repugnant to me. I should like to find a genuine loophole. I simply do not believe the present order of things started off with a bang. The expanding universe is preposterous. It leaves me cold, he said. En su cita dice, filosóficamente la noción de un comienzo del presente orden es repugnante para mí. Me gustaría encontrar una escapatoria genuina. Yo simplemente no creo que el presente orden de las cosas haya comenzado con un estruendo. El universo en expansión es absurdo. Me deja frío. This is a theory known in psychology as denial. Esta es una teoría que es conocida en la psicología como denial. No me acuerdo cómo decir esa palabra en español. Okay. Notice that he doesn't offer any evidence for his disbelief in a beginning. O sea que no provee ningún tipo de evidencia para su falta de creencia. Instead, he says, instead he says, philosophically, he doesn't like the idea. O sea que primero en la cita dice que filosóficamente no le gusta la idea. Y sin negación, denial es negación. What is the philosophy that leads him to dislike this idea? Clearly, it's materialism or scientific materialism. ¿Y de qué filosofía estamos hablando? De la cual le hacía no creer en esa evidencia. Estamos hablando del materialismo científico. So why is the idea of a beginning so upsetting to many physicists? Entonces, ¿por qué esa idea de un principio es algo que les molesta tanto a muchos físicos? A great physicist from Princeton University, Robert Dickey, explained it this way. Y un gran físico de Princeton, Robert Dickey, lo explicó de esta manera. He said, an infinitely old universe would relieve us of the necessity of explaining the origin of matter at any finite time in the past. Robert Dickey dijo que un universo infinitamente viejo nos libraría de la necesidad de entender el origen de la materia en cualquier tiempo finito en el pasado. On the other hand, if the universe did have a beginning, if the physical universe of matter, space, time, and energy did have a beginning, that would require a non-material cause. Y en otras palabras, si lo que vemos de materia, energía y tiempo sí tuvo un principio, entonces necesitaría una explicación que no sea materialista. A cause that transcends the domains of matter, space, time, and energy. Una explicación que trasciende todo lo que vemos en cuestión de materia, energía, masa y tiempo. Indeed, in the 1960s, developments in theoretical physics suggested that not only matter and energy had a beginning, but also time and space. Y en los 1960 en la física tenemos otras evidencias de que no solamente la materia y la energía tuvieron un principio, sino que el tiempo también lo tuvo. The first hint of this came in the work of Stephen Hawking, who was doing black hole physics in the 1960s. Y en los 1960, Stephen Hawking es el que
empezó con esa idea porque él estaba investigando lo de los black holes, huecos negros, creo. Sí. He knew that the universe was expanding outward in the forward direction of time. It cut off a little bit. Could you repeat that, please? Sorry. Hawking knew that the universe was expanding in the forward direction of time. Hawking sabía que el universo estaba en expansión hacia el frente, en la línea del tiempo. Which meant that matter was getting more and more diffuse as it expanded. Que eso sí, lo que significa que la materia se estaba difundiendo más y más. But that meant in the reverse direction of time, matter would have been getting more and more densely concentrated. Pero eso significa que cuando se mueve hacia adelante en el tiempo, la materia empieza a ponerse mucho más condensada. But according to Einstein's theory, as matter is more densely concentrated, space gets more tightly curved. Pero de acuerdo a la teoría de Einstein, si la materia se está expandiendo, entonces el espacio se pone una curva, se aumenta la curva. Hawking realized, therefore, that if you went far enough back in time, matter would eventually get infinitely densely concentrated and space would get infinitely tightly curved. Entonces, Hawking conclujo que si, I'm sorry, can you say that again? Yeah, Hawking, if you went back far enough in time, matter would get infinitely densely concentrated and space would become infinitely tightly curved. La materia se condensaría mucho más hacia atrás en el tiempo y el espacio se curvaría aún más si regresamos al pasado. And eventually you would reach a limit past which you could not go. Y eventualmente llegaríamos a un límite después del cual ya no se puede seguir. This limit, physicists call the singularity. Y ese límite es lo que los físicos llaman de la singularidad. Because an infinitely tightly curved space corresponds to zero spatial volume. Porque un espacio que es infinitamente curvado significa cero de volumen espacial. And that raised a profound question. How much stuff can you put in no space? Y eso levantó una pregunta muy importante. ¿Cuánto de cosas se puede poner en nada de espacio? If there's no space, there's no place to put any matter. O sea que si no hay espacio, no se puede poner la materia en ninguna parte. And that suggested a universe that had come into existence from nothing physical. Y eso, de eso surgió la idea de un universo que empezó de algo que no es físico. Many physicists were stunned by this result and the other evidence that we've already discussed from observational astronomy. Muchos físicos se pusieron muy espantados por ese descubrimiento y también otros en el ámbito de la astronomía. In 1985, when I was a young scientist, I heard the great astrophysicist Alan Sandage speak. En 1985, cuando yo era un joven científico, escuché hablar a Alan Sandage. Sandage was one of Hubble's graduate students who went on to become a great observational astronomer in his own right. Alan Sandage era uno de los estudiantes de Hubble y se convirtió en un gran astrónomo muy capaz, muy conocido. He helped verify that the universe was expanding in all quadrants of the night sky. Y él ayudó a verificar que el universo estaba en expansión en todos los cuadrantes del cielo. In discussing this evidence for the beginning of the universe, he said the following. Y en discutir su evidencia acerca del principio del universo, Alan Sandage dijo lo siguiente. And you can go ahead and read the nice quote, Kezia. Thank you. Alan Sandage dijo, aquí está la evidencia de lo que solo puede ser explicado como un evento sobrenatural. No hay ninguna manera de que esto pudiera haber sido previsto dentro del ámbito de la física como la conocemos. Indeed, Sandage is right.
the universe had a definite beginning in matter, space, time, and energy. If there was a true singularity, then we could not have a materialistic explanation or a physical explanation for the universe. Entonces, la conclusión de Sandage es que si el universo, la materia, energía y todo tuvieron un principio exacto, entonces no podemos tener una explicación materialista acerca de ese principio. If matter comes into existence a finite time ago, then before that, there was no matter to do the causing. Y entonces, si la materia vino a existir en un tiempo finito en el pasado, antes de eso no puede haber existido materia. Or another way to think of it is, you cannot have a naturalistic cause when nature as a whole is the effect. En otras palabras, no se puede tener una causa naturalista, una explicación naturalista, si la naturaleza en sí es algo que fue creado. Instead, many physicists and astrophysicists now see obvious theistic implications in these discoveries. Y por eso muchos físicos y astrofísicos ven una evidencia más allá de lo natural de acuerdo a esos descubrimientos. They realize that any cause capable of explaining the origin of the universe Ellos se han dado cuenta de que cualquier causa que es capaz de explicar el surgimiento del universo must transcend the domains of matter, space, time, and energy. tiene que transcender los dominios de materia, energía, tiempo y espacio. It must be separate from those domains. Tiene que estar separado de estos dominios. And to many scientists, and to me as well, this sounds an awful lot like God, and that's what I call the return of the God hypothesis. Y para muchos científicos, incluyéndome a mí, eso suena mucho como algo parecido a Dios, y eso es lo que yo llamo de la hipótesis de Dios. Now, in part 2 of this talk tomorrow, we'll look at other evidence from physics and from biology that supports this God hypothesis. Y mañana, en la charla de mañana, vamos a ver otras evidencias en la física y biología que apoyan el regreso de la hipótesis de Dios. But for now, I thank you very much for your attention and for your invitation to address you, and thank Kezia as well for her excellent translation. Thank you. Pero por hoy les agradezco mucho por su tiempo y por haberme invitado a participar, por su atención, y a Kezia también por su excelente traducción. Gracias. Gracias. Gracias, Ana María. Muchas gracias, concuerdo con el doctor Meyer, muchas gracias Kezia por la excelente traducción y muchas gracias al doctor Meyer por esa explicación tan detallada y tan impresionante, ¿no? Sobre el retorno o el regreso de la hipótesis de Dios al medio académico, que es algo realmente maravilloso, ¿no? Que no nos limitemos, perdón, Kezia, por favor. And Ana Maria said, thank you, Kezia, also for the translation, and to Dr. Meyer for this excellent explanation about the return of the God hypothesis into academia, which is something essential and very important for us. Es muy importante que no nos limitemos a explicaciones únicamente materialistas, porque realmente eso hace con que muchas cosas queden fuera de las explicaciones. And it's important for us to not limit ourselves to naturalistic or materialistic explanations, because there are many things that would be left out. Ok, y bueno, vamos a ir a las preguntas. Tenemos varias preguntas muy interesantes que vamos a comenzar en este momento. We have many very interesting questions, and we'll begin with those now. ¿Você já traduziu? Ok. This one's in English. Bueno, voy entonces a traducir ahora. Y tú nos haces el favor de leerle al doctor Meyer, por favor. Bueno, sabiendo que el 98% del código genético no codifica para la vida y que los chimpancés simios comparten el 98% de los genes humanos,
en un universo del 2% del código genético o de la información genética. La pregunta es, ¿esto sería, no sería razonable para los evolucionistas pensar que los simios chimpancés a este punto de la evolución darwinista o darwiniana provee base genética para la formación del hombre moderno? Were you able to see the screen, Dr. Meyer? I couldn't see the English. If you can That's okay, summarize yeah, the question. sure. Yeah. ¿Podemos ponerlo en la pantalla otra vez, por favor? Si quieres hacer la pregunta, por favor, en inglés ahora. Okay, see, yes, knowing that 98% of the genetic code does not code for life and that simians share 98% of human genes and the universe of 2% of the genetic codes, the question is, would it be unreasonable for evolutionists to think that simians at some point of Darwinian evolution provided the genetic basis for the formation of modern man? I have two responses to that question. The first is that the idea that 98% of the DNA does not code for proteins and remains and is instead junk has now been, I think, definitively refuted by developments in genomics. Tengo dos partes para contestar esa pregunta. Es que ahora ya no se dice, Ana María, si me puedes ayudar también, que 98% de la información genética ya no es considerada como basura, basura. ¿no? Ajá. Yeah, the DNA that was thought to be junk, that is non-functional, has been shown to be importantly functional. Ese ADN que se entendía como basura, ya se conoce ahora que realmente no es junk, no es basura. Es funcional, ajá. It does not code for proteins, but it performs a function much like an operating system in a computer, in that it controls the timing and expression of the coding files. O sea que no codifica para proteínas, pero funciona como un sistema operacional semejante a uno de computadores, ¿no? But there's a second part of the question that I would also like to address. Y la segunda parte de la pregunta que me gustaría contestar también. The similarity in gene sequences between chimps and humans, for example, is a somewhat misleading statistic. Esa estadística que dice que hay semejanzas en el código genético entre los chimpancés y los humanos es algo que no se ha explicado muy bien, no se entiende muy bien. First of all, that number of 98% is likely to drop quite a bit as we compare not only the coding files, the protein coding files, but also the non-coding sections of the DNA as well. Ana María, creo que es más tu área para ayudar con esa parte. Bueno, él dice que no todas esa información va a codificar por las mismas proteínas. Entonces, primero que no se entiende realmente esa semejanza, no es exactamente el 98%, y que esa interpretación, que es exactamente igual, puede ser muy diversa porque va a repercutir en el resultado de esa información, que sería la traducción de esa información, que sería las proteínas, o como conocemos como el proteoma. Es ahí donde está la gran diferencia. Y caería bastante si comparásemos el resultado de esa información, o sea, si comparásemos las proteínas o el proteoma de ambas especies. And Maria, are you explaining about how the proteome has a much lower level of similarity than the genome? Now, later, please. Okay, all right. In any case, the point is that mere sequence similarity is not necessarily evidence of common descent. It may be evidence of common design. Computer programmers use similar modules of code to perform very different functions by arranging them in different modular elements. Thank you very much. Vamos para la segunda pregunta, por favor.
Según el doctor Meyer, ¿cuál descubrimiento científico podría refutar la teoría del diseño inteligente? La pregunta es de Ernesto Betín. This question is from Ernesto Betín. Así, si podemos mantener la pregunta en la pantalla, porque cuando sale no, a veces no me acuerdo. According to Dr. Meyer, which scientific discovery is able to completely refute the theory of intelligent design? One discovery, I guess. Sure. Something that would challenge the theory of intelligent design would be the discovery of a completely undirected natural process that could produce functional digital information. Algo que completamente refutaría la teoría del diseño inteligente es algo que pueda producir información funcional como lo vemos en el universo, algo que pudiera, que no sea lo que dice el diseño inteligente. The question also presupposes that scientific theories are typically refuted by one discovery, but instead I hold a different view of the way science works. Typically, scientists assess theories by their ability to explain a preponderance or a range of evidences. Y la pregunta presupone que se va a poder refutar la teoría con solamente un descubrimiento, pero lo que yo pienso y la manera como veo es que hay varias formas de examinar y examinar las teorías y descubrimientos, no solamente uno que podemos decir que puede refutar la teoría en sí. And I hold to the theory of intelligent design because of its wide explanatory power across a number of key evidences, one of which I presented today. Y yo apoyo la teoría del diseño inteligente porque hay una variedad de disciplinas y de explicaciones que la apoyan. Por eso la defiendo de acuerdo a exactamente lo que expuse hoy en mi presentación. In other words, I think that scientific testing occurs by evaluating comparative explanatory power, not by simple falsification. O sea que lo que podemos comprobar es a través de varias evaluaciones, no solamente de una explicación singular o de manera isolada. Hay que mirarlo de varios aspectos. Muchas gracias. Sí, no apenas de una forma aislada, pero también desde muchos campos de la ciencia, no tiene un poder explicativo tan grande que desde diversos campos de la ciencia se está generando más evidencias. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que algunos ateos sigan la teoría del diseño inteligente, pero no consideren la existencia de Dios? How is it possible that some atheists believe in the theory of intelligent design, but they don't consider the existence of God? That's an excellent question. One of the other theories of intelligent design that has been proposed is the idea that life was seeded on planet Earth by an alien intelligence. No less a person. Yeah, go ahead. Excelente pregunta. Otra parte de lo que voy a hablar también es de que una de las preposiciones es que la vida haya sido creada o puesta en el mundo por un extraterrestre o un alien. Extraterrestre, sí. Sí. Yes, some scientists have proposed an intelligence within the cosmos rather than a transcending intelligence. One scientist who proposed this was Francis Crick. Another was Richard Dawkins himself. Y otros científicos como Richard Dawkins y Francis Crick han propuesto de que esa inteligencia puede ser alguien que vino de adentro del universo en sí, no transcendente, no de afuera. Clearly, the evidence I presented today suggests the need for an intelligence which transcends the universe. No being within the cosmos, no space alien could explain the origin of the universe itself. Pero claramente, conforme lo que expliqué y expuse hoy aquí, se necesita una explicación de una entidad que esté afuera del universo, no de un extraterrestre o alguien que ya hubiera estado presente
desde que el universo fue creado. Tendría que ser algo afuera. Nor could it explain the fine-tuning of the universe from the very beginning, which I'll discuss in my talk tomorrow. Y también si pensamos en una explicación de, por ejemplo, como un extraterrestre, no pudiera haber conducido o coordinado el ajuste fino que hay en el universo, que es algo que voy a hablar un poco más mañana. So I favor theistic design over the alien designer hypothesis. Entonces yo favorezco la visión teísta en oposición a la visión de un extraterrestre que pudiera haber creado todo lo que vemos. Excelente, muchas gracias. ¿Tenemos otras preguntas? A este punto en tu vida profesional, ¿has sufrido de alguna persecución en tu trabajo o alguna consecuencia negativa por tu posición sobre el darwinismo? I've not experienced too much persecution directly because of my views. There at a college where I served, many people in the biology faculty were very distressed to learn that I was a proponent of intelligent design. But an article I wrote in 2004 did cause another scientist to be persecuted. And I can tell a little of that story. No he sufrido mucha persecución personal directamente, pero por ejemplo en el colegio donde trabajé, algunos de los biólogos se molestaban por saber de mi posición, de lo que defiendo, pero por ejemplo un artículo que escribí en el 2005 fue la causa de que otro científico sufriera persecución, y puedo contar un poco de eso. Yeah, in 2004 I wrote an article for a journal called the Biological Society of Washington, published out of the Smithsonian Institution. En el 2004 escribí un artículo que se publicó por la institución Smithsonian. The editor who allowed the article to go through peer review and who subsequently decided to publish it was viciously persecuted at the Smithsonian Institution after publication of the article. Y el editor de ese journal, que fue el que se responsabilizó para que el artículo fuera publicado en ese tiempo, sufrió gran persecución dentro del mismo Instituto Smithsonian por haber permitido que fuera publicado el artículo. That editor, Dr. Richard Sternberg, holds 2 PhDs in biology, including one in mathematical biology, and has numerous peer-reviewed publications. Se trata de Richard Sternberg, que tiene 2 PhDs y tiene una extensa publicación de artículos y libros, muy reconocido. Nevertheless, he was censured and removed from his office and denied access to his scientific samples. Sin embargo, fue censurado y lo quitaron de su oficina ahí dentro del Smithsonian. Ya no le dieron acceso al laboratorio. At one point, he was told not to attend a meeting of the council that published the journal because tempers were running so high that the president of the council could not guarantee his personal safety. Y en un punto le dijeron que no fuera a una de las reuniones del consejo del journal porque las emociones estaban tan alteradas que no le podían asegurar su seguridad personal. This is obviously to do science. Y eso tiene que ver con su pensamiento, lo que él apoyaba en la cuestión científica. We're 17 years now, 17 years later, I think more and more scientists are becoming open to the theory of intelligent design. Indeed, all around the world, that's happening. It was breaking up a bit, but I think I understood. Creo que dijo que ahora, 17 años después, la visión sobre el diseño inteligente está mucho más
aceptada y muchos lugares están mucho más abiertos y creo que ya no vemos mucho de ese tipo de persecución como pasó en el 2005. This wonderful conference in Latin America is evidence of the growing acceptance and interest in the theory of intelligent design all around the world. Y el congreso en el cual estamos participando es una gran evidencia de la aceptación y cómo está el ámbito académico mucho más abierto a la teoría del diseño inteligente en el mundo. So there is less and less persecution, and we anticipate that there will be even less in the future. Así que hay menos y menos persecución y lo que esperamos es que eso siga pasando, que se disminuya mucho más la persecución en el futuro. Así esperamos, realmente. Bueno, creo que vamos a hacer una última pregunta. Hay muchas más, pero por cuestión de tiempo, vamos a hacer una más. En relación con si la información en el ADN apoya el teísmo o el deísmo, Dios, con su conocimiento middle knowledge, puede programar el universo desde el inicio para que en el futuro surja sin intervención la información necesaria para la vida. Si puede, la navaja de Occam precluiría postular una intervención posterior. La pregunta la hace Jacobo Gutiérrez. Okay. Let's see. In relation to if the information in DNA supports theism or deism, God, with his middle knowledge, is he able to program the universe from the beginning so that a future will exist without intervention? Is the information necessary, in this case, is the information necessary for life? And if yes, if God can do this, the navaja de Occam, I don't know that one. I think I get the gist of the question. Yes, Thank you, okay. Kezia. I'll address this specific question in detail in chapter 15 of Return of the God Hypothesis. Yo me dirijo a esa pregunta específicamente en el capítulo 15 del retorno de la hipótesis de Dios. This is a very deep philosophical question or framing of the question that might be hard to answer in sentences short enough to translate. Es una pregunta altamente filosófica, thank you, y bastante difícil de traducir o de explicar en un momento así tan corto de tiempo. But I would recommend the questioner read chapter 15 in the book, and I can say one short thing about the question. Y le recomiendo entonces al que nos hizo la pregunta que lea el capítulo 15 del libro, pero sí voy a decir algo breve acerca de la pregunta. It is possible for God, especially a theistic God, to do anything he wants. He's omnipotent. Sí es posible que un Dios teísta pueda hacer lo que quiera. Él es omnipotente. But the evidence that we have shows that the first biological information arose long after the beginning of the universe. Pero la información que tenemos dice que la información biológica surgió mucho tiempo antes de que surgiera el universo. And that's just a God who is active in creation. Surgió después de que surgiera el universo. Perdón, después. And that suggests a God who is active in the universe long after the beginning. Lo que dice entonces que hay un Dios que estaba en actividad antes del principio del universo. So the evidence on its face suggests a theistic designer, not a deistic designer. Así que la evidencia por sí dice que existe un Dios teísta y no un Dios deísta. But I have much more to say about that all in chapter 15. Pero tengo mucho más que decir sobre eso en el capítulo 15 del libro. Perfecto. Ay, muchísimas gracias, doctor Meyer, Kezia. Estamos muy felices, ¿no? por su participación en el día de hoy y más felices aún que vamos a tener una segunda parte mañana.
Thank you so much for your participation. We are very happy for today and even happier that we will have a part 2 tomorrow. I look forward to the second part of the presentation, and thank you very much for including me in this wonderful conference. Sí, muchísimas gracias, agradecemos por su tiempo y por esa explicación tan detallada que nos dio el día de hoy, más enfocada en la parte cosmológica, y mañana sabemos que va a ser algo más enfocado en la parte biológica, entonces no pueden perdérselo. Últimas palabras. Yes. Pensé que se vas a traducir. Just thank you for today, and thank you for explaining in such great detail to us. It was a pleasure to have you with us, and we are very excited also to continue with part 2 tomorrow. And thank you to everyone who participated. Y si es posible que él dé unas palabras finales, despidiéndose del público, agradeciéndole al público también, no sé, lo que él quiera decirnos. And if you'd like to say a few final thoughts for the audience. Well, certainly tomorrow we'll discuss not evidence from astronomy and cosmology, but evidence from physics and biology that also supports the God hypothesis, the theistic design hypothesis I've been developing. And I look forward to sharing that with you all. Mañana vamos a seguir con más de la evidencia que he estado estudiando en la biología y en la física que apoya a la hipótesis, el regreso de la hipótesis de Dios, y estoy muy entusiasmado de poder seguir con mi participación mañana.